Un excéntrico millonario decidió invitar a un niño de la calle a su lujosa fiesta, pero no como un gesto de generosidad. Su verdadera intención era exponer cruelmente las diferencias entre sus mundos, humillándolo delante de sus invitados. Sin embargo, lo que comenzó como una apuesta insensible tomó un giro inesperado cuando el niño reveló algo que dejó a todos sin palabras, incluido el propio millonario. ¿Podría este encuentro cambiar sus vidas para siempre? Descubre los secretos, los giros y las lecciones de esta historia conmovedora. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. El millonario Enrique observaba con desdén desde el balcón de su mansión. Abajo, en el caos de las calles, niños de la calle corrían, disputándose migajas. Para él, aquel escenario era un contraste que reafirmaba su posición. Un rey en su castillo, intocable. Una idea insólita cruzó su mente y con ella apareció una sonrisa cínica en su rostro. Decidió organizar una fiesta lujosa e invitar a Lucas, uno de los niños de la calle, no por compasión, sino para crear un espectáculo. Enrique quería destacar las diferencias entre riqueza y pobreza, usando al niño como un ejemplo vivo de inferioridad. Lucas, por su parte, era un chico de apenas 12 años, marcado por la dureza de la vida. Con ojos atentos y una mente aguda, enfrentaba el mundo con resiliencia. Vivía en un callejón, donde compartía historias y comida con otros niños. A pesar de la miseria, tenía un espíritu curioso y una esperanza que desafiaba su realidad. Cuando un sobre dorado llegó a sus manos, entregado por un hombre con traje, Lucas quedó intrigado. «Es una invitación para una fiesta», explicó el mensajero, señalando la mansión. Lucas dudó, desconfiado. «¿Por qué alguien me invitaría a esto?», pensó. Pero el hambre y la curiosidad lo llevaron a aceptar. La noche de la fiesta, la mansión de Enrique era una visión impresionante. Lámparas de cristal brillaban como galaxias. Las mesas estaban cubiertas con platos exquisitos y el perfume de las flores llenaba el aire con una suavidad casi irreal. Los invitados, vestidos con ropa cara, mostraban sonrisas falsas mientras se movían en conversaciones superficiales. La opulencia era abrumadora, especialmente para Lucas, quien cruzó la entrada con pasos vacilantes, sintiendo las miradas quemando su piel. Sus harapos contrastaban con el brillo del salón, y los murmullos de los invitados eran imposibles de ignorar. Enrique, con un traje impecable, observaba desde la distancia. Para él todo iba según lo planeado. Lucas era la pieza que faltaba para su exhibición de superioridad, pero algo inesperado estaba a punto de suceder. Gustavo, el hijo de Enrique, miraba al niño con una expresión que mezclaba curiosidad y compasión. Veía más allá de las ropas desgastadas y la apariencia desaliñada. A diferencia de su padre, Gustavo parecía notar algo en Lucas que muchos allí eran incapaces de percibir: dignidad. Enrique se dirigió al centro del salón, donde Lucas se había refugiado cerca de una mesa. El chico analizaba los alimentos con cuidado, como si estuviera decidiendo cuál sería seguro tocar. Con un gesto teatral, Enrique anunció su presencia. «Bienvenido, joven invitado». Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero Lucas simplemente asintió, agradeciendo con un tono humilde que contrastaba con la pompa del anfitrión. Las miradas en el salón se volvieron de nuevo hacia la escena y los murmullos aumentaron. Enrique saboreaba cada segundo, creyendo que tenía el control de la situación. Sin embargo, Lucas no era tan ingenuo como Enrique imaginaba. Entendió el juego, pero decidió no ceder a la provocación. En lugar de eso, comenzó a interactuar con los invitados que se acercaban, respondiendo preguntas de manera educada y sorprendentemente articulada. Gustavo, quien observaba desde lejos, se sintió aún más intrigado. Se acercó y, para sorpresa de todos, empezó a conversar con Lucas. Mientras tanto, Enrique, al darse cuenta de que el chico estaba manejando la situación mejor de lo esperado, decidió intensificar su estrategia. «¿Qué opinas de nuestra pequeña reunión?» «¿Chico?», preguntó Enrique, con una sonrisa que era más una trampa que un gesto de cordialidad. Lucas, levantando la vista del plato, respondió tranquilamente: «Es bonito aquí, señor, muy diferente de donde vengo». Había algo en su tono, una mezcla de honestidad y resignación, que desarmó a algunos de los invitados. Incluso Marta, una de las mujeres más influyentes presentes,
comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. Enrique, sin embargo, no quería perder la oportunidad de humillarlo. Hizo un gesto exagerado para llamar la atención de todos y dijo: «¿Y qué plato recomienda el joven? Tengo curiosidad por saber a qué sabe la calle». El salón quedó en silencio. Gustavo dio un paso al frente como si fuera a intervenir, pero Lucas, sin inmutarse, respondió: «La calle enseña que no importa el plato sino la compañía. Estoy aprendiendo mucho esta noche». Las palabras de Lucas impactaron a los invitados como una ráfaga de aire fresco. Marta intercambió miradas con Gustavo, dándose cuenta de que había algo extraordinario en ese chico. El propio Enrique empezó a sentir la presión del cambio de ánimo en el salón. Su plan inicial de humillación se estaba, poco a poco, volviendo en su contra. Los murmullos en el salón comenzaron a crecer a medida que más invitados se interesaban por la presencia de Lucas. Algunos lo observaban con curiosidad genuina, mientras que otros intentaban disimular la incomodidad ante el chico que parecía tan fuera de lugar en ese ambiente lujoso. Enrique, al darse cuenta de que el foco se alejaba de él, decidió recuperar el control de la situación. Levantó su copa de champán y pidió la atención de todos. «Señoras y señores, esta noche es especial. Me gustaría presentar a nuestro joven invitado, Lucas, quien ha traído consigo una perspectiva única sobre la vida». Lucas levantó la mirada, desconfiado, pero permaneció en silencio. La atmósfera era tensa y la sonrisa de Enrique reflejaba una intención oculta. «Lucas, por favor, comparte con nosotros. ¿Qué consideras que es lo más importante en la vida?». La pregunta parecía sencilla, pero estaba cargada de ironía. Enrique esperaba una respuesta ingenua, algo que reforzara su visión de superioridad. El silencio que siguió fue casi palpable. Lucas, con postura firme y los ojos fijos en el anfitrión, respondió: «Lo más importante en la vida, señor, es tener a alguien que se preocupe por ti, porque sin eso, ni todo el dinero del mundo marca la diferencia». Su voz, aunque tranquila, tenía un peso que reverberó por todo el salón. La simplicidad y profundidad de sus palabras dejaron a muchos desconcertados. Marta, que observaba la escena desde lejos, se mostró visiblemente emocionada. Enrique intentó disimular su sorpresa con una risa forzada. «Demasiado filosófico para alguien tan joven», replicó, pero su tono ya no tenía el mismo impacto. La respuesta de Lucas parecía haber cambiado el rumbo de la noche, y las miradas antes cargadas de desdén empezaron a suavizarse. Gustavo, por su parte, dio un paso al frente y elogió a Lucas. «Palabras sabias. Creo que muchos de nosotros podríamos aprender de esto». La tensión en el salón disminuyó, pero Enrique no estaba dispuesto a admitir la derrota. Sabía que tenía que hacer algo para recuperar el control. Mientras tanto, Lucas, con su presencia sencilla, seguía conquistando los corazones de algunos invitados. Para Enrique, el chico dejaba de ser solo una pieza en su juego y comenzaba a convertirse en un desafío inesperado. Enrique respiró hondo, ocultando su frustración detrás de una sonrisa tensa. No podía permitir que un chico de la calle subvirtiera el propósito de su noche. Con un gesto teatral, llamó a los invitados al centro del salón, donde una enorme mesa adornada con exóticas delicias y una decoración impecable ocupaba el espacio. «Hagamos un brindis», anunció, intentando restablecer su autoridad. El champán fue servido nuevamente, y los murmullos dieron paso a un silencio incómodo mientras los invitados esperaban el discurso de Enrique. «Estamos aquí esta noche para celebrar logros, la prosperidad y, sobre todo, la diferencia que cada uno de nosotros puede marcar en el mundo», comenzó, lanzando una mirada calculada hacia Lucas. El subtexto era claro. Quería usar al niño como un símbolo de su supuesta generosidad, una prueba viviente de que podía ayudar a los menos afortunados. Sin embargo, el persistente silencio en el salón sugería que no todos se sentían cómodos con la narrativa que Enrique intentaba imponer. Lucas, por su parte, permanecía en silencio, observándolo todo con una calma que desconcertaba a Enrique. Su postura sencilla, pero digna, contrastaba con la grandiosidad exagerada a su alrededor. Gustavo, notando la creciente incomodidad de su padre, decidió intervenir. «Lucas, no tienes que decir nada que no quieras», afirmó con voz firme y solidaria. Este pequeño acto de empatía atrajo miradas de aprobación de algunos invitados,
incluida Marta, quien ya empezaba a cuestionar profundamente las intenciones de Enrique. Pero Enrique no se rendiría tan fácilmente. Se acercó a Lucas, inclinándose ligeramente para susurrarle con tono burlón: «No te preocupes, chico, la fiesta apenas comienza. Vamos a ver qué más tienes para ofrecer». El comentario, aunque bajo, fue lo suficientemente audible para que Marta lo escuchara. Ella entrecerró los ojos, percibiendo que algo más oscuro se escondía detrás de la fachada de Enrique. Marta decidió que tenía que actuar. Mientras Enrique intentaba retomar el control de la fiesta, Marta comenzó a hacer preguntas discretas a algunos invitados. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Por qué Enrique lo había traído? Y lo más importante, ¿por qué aquel chico, con ojos que parecían ocultar 1000 historias, resultaba tan familiar? El misterio empezaba a desvelarse. Lucas estaba sentado en una acera, lanzando piedritas para pasar el tiempo, cuando vio algo extraño. Un hombre elegante, con un traje impecable y zapatos relucientes, caminaba hacia él con pasos firmes. Nunca había visto a alguien así aventurarse por aquellas calles, y menos con una expresión tan seria. El hombre se detuvo frente a Lucas y extendió un pequeño sobre dorado. «Esto es para ti», dijo sin dar muchas explicaciones. Lucas miró el sobre con desconfianza, dudando en tomarlo. «¿Es algún tipo de broma?», preguntó Lucas frunciendo el ceño. El hombre sonrió levemente y respondió: «No, chico, es una invitación. El señor Enrique desea tu presencia en una fiesta que se celebrará mañana por la noche». Lucas seguía dudando, pero la curiosidad lo venció. Tomó el sobre con manos temblorosas y observó el papel brillante, algo muy diferente de lo que estaba acostumbrado a ver. Al abrirlo y leer su contenido, sus ojos se abrieron de par en par. Había sido invitado a una fiesta en una mansión que solo conocía de oídas. La invitación era intrigante y desconcertante a la vez. Lucas sabía que personas como él no recibían este tipo de invitaciones. No tenía ropa adecuada ni idea de lo que ocurriría allí dentro. Sus amigos, que habían presenciado la escena desde lejos, corrieron a preguntarle qué estaba pasando. Cuando Lucas mostró la invitación, las opiniones se dividieron. Algunos pensaban que debía ir, mientras que otros creían que era una trampa o algún tipo de humillación. Sin embargo, Lucas no podía quitarse de la cabeza la idea de comida abundante y el deseo de ver cómo era ese mundo del que siempre había estado excluido. Durante la noche no pudo dormir. Pensó en todas las posibilidades buenas y malas. ¿Sería bien recibido o sería motivo de burla? Al mismo tiempo, el hambre y la curiosidad eran más fuertes. Decidió que iría. Al día siguiente, tomó la única camisa que tenía y trató de limpiarla lo mejor posible. Se la puso con cuidado, junto con un par de pantalones que habían visto días mejores, pero que aún le servían. Cuando llegó a la puerta de la mansión, fue recibido con miradas de sorpresa. El guardia de seguridad lo miró con escepticismo, pero le permitió entrar tras verificar la invitación. Lucas cruzó los portones, aún sin saber lo que le esperaba. Al cruzar los portones, Lucas sintió el peso de su decisión. La mansión de Enrique era imponente, con una fachada iluminada que brillaba como el mismo sol. Caminaba despacio por el sendero de piedra, con el corazón acelerado y los ojos atentos a cada detalle. Arbustos perfectamente recortados flanqueaban el camino, mientras la música suave que venía del salón llenaba el aire. Sostenía la invitación dorada con fuerza, como si fuera su único escudo frente a un mundo que no parecía real. Al llegar a la puerta principal, lo recibió un mayordomo elegante que mantuvo la compostura, aunque no pudo disimular una mirada de extrañeza. «Bienvenido, señor Lucas», dijo abriendo la puerta con un gesto teatral. El chico dio un paso vacilante hacia adentro, sintiendo que estaba entrando en otro planeta. El salón era un espectáculo de opulencia. Suelos de mármol que brillaban como espejos, candelabros que colgaban del techo como cascadas de cristal, y mesas cubiertas con platos que apenas podía reconocer. Los invitados, con sus trajes impecables, se miraban en silencio al notar la presencia de Lucas. Comenzaron a surgir murmullos, y él podía sentir las miradas en su espalda mientras caminaba por el salón. Un camarero pasó con una bandeja llena de canapés, pero Lucas dudó en tomar uno. Sabía que era diferente a todos los demás allí, y cada paso parecía un desafío.
Sin embargo, el hambre le recordó por qué estaba allí. Con cuidado, extendió la mano y tomó un pequeño trozo de pan cubierto con algo que no lograba identificar. Mientras masticaba, sentía las miradas quemándole la piel. Algunos invitados se reían discretamente, mientras que otros parecían genuinamente curiosos. Marta, una de las invitadas, observaba todo desde lejos con una expresión seria. Percibía que algo no encajaba. ¿Por qué estaba ese chico allí? ¿Qué tenía en mente Enrique al traerlo a ese ambiente? Marta decidió que debía averiguarlo. Lucas, por su parte, intentó ignorar las miradas y enfocarse en los detalles a su alrededor. Estaba en un lugar que nunca había imaginado, pero aún así sentía que no pertenecía a él. A pesar de la incomodidad, algo dentro de él le decía que debía quedarse. Esa noche aún guardaba revelaciones que lo cambiarían todo. Lucas sintió el peso de las miradas tan pronto cruzó la entrada principal del salón. Sus ropas simples parecían gritar en contraste con el brillo de las joyas y el lujo de los vestidos y trajes que llenaban el lugar. Mantuvo la cabeza en alto, pero por dentro, cada paso era una lucha contra el deseo de huir. Los murmullos eran imposibles de ignorar. Palabras como intruso y provocación llegaban a sus oídos, lanzadas como flechas invisibles. Pero respiró hondo, enfocándose en la invitación dorada que aún sostenía con fuerza, como si eso fuera su pase para estar allí. Desde lejos, Enrique observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Sabía exactamente el impacto que tendría la presencia de Lucas entre sus invitados. La incomodidad en el aire era palpable, y eso le divertía. Con un gesto discreto, señaló al mayordomo que llevara a Lucas al centro del salón, donde todos pudieran verlo, mientras el chico caminaba con pasos vacilantes. Los invitados se apartaban formando un círculo a su alrededor. Era como si fuera parte de una obra de teatro, y todos esperaban el siguiente acto. Al llegar al centro, Lucas se dio cuenta de que no podía escapar de la atención. Miró a su alrededor, tratando de encontrar un rostro amigable, pero la mayoría de las expresiones que encontró eran de indiferencia o desprecio. Marta, sin embargo, seguía observando desde lejos con una expresión seria. Sospechaba que Enrique tenía un plan, y sentía que el chico era más de lo que aparentaba. Gustavo, por otro lado, estaba claramente incómodo. El hijo de Enrique no aprobaba lo que estaba ocurriendo, pero aún no sabía cómo intervenir. Un camarero ofreció una copa a Lucas, quien la rechazó educadamente. Sabía que lo estaban poniendo a prueba, pero no entendía del todo el juego. Uno de los invitados, un hombre robusto y bien vestido, rió a carcajadas y preguntó: «Chico, ¿sabes lo que es el champán? ¿O eso solo lo ves en las películas?» El salón estalló en risas, pero Lucas permaneció tranquilo. «Sé que es caro, señor, y que con ese dinero se podría alimentar a muchas personas donde vivo», respondió con una calma que sorprendió a todos. Las risas cesaron de inmediato. Marta sonrió discretamente, mientras Gustavo miraba a Lucas con creciente admiración. Enrique, sin embargo, frunció el ceño. Eso no formaba parte de su plan. Quería humillar al chico, pero Lucas estaba, de alguna manera, desarmando las provocaciones con dignidad. El desconcierto que Enrique quería provocar parecía volverse en su contra. El silencio tras la respuesta de Lucas era casi ensordecedor. Algunos invitados se intercambiaron miradas, claramente desconcertados, mientras otros parecían avergonzados por la cruel pregunta del hombre robusto. Marta, desde su posición estratégica, entendió que Lucas no era un chico cualquiera. Su respuesta no solo fue inteligente, sino que transmitió una madurez rara, forjada por las adversidades de la vida. Gustavo, por su parte, dio un paso al frente para romper la tensión. «Ha sido una buena respuesta», dijo con una sonrisa sincera. «Creo que muchos aquí necesitábamos escuchar eso». Lucas agradeció con un leve gesto de cabeza, pero no logró relajarse. Sabía que seguía siendo el centro de atención y que la noche estaba lejos de terminar. Enrique, tratando de recuperar el control de la situación, se acercó al grupo con su copa en mano. «Hagamos un brindis», dijo, levantando su vaso, «por las sorpresas de la vida y los encuentros improbables». Su voz tenía un tono que rozaba el sarcasmo, pero Lucas simplemente asintió sin caer en la provocación. Mientras los invitados alzaban sus copas, Marta decidió actuar. Cruzó el salón y se colocó al lado de Lucas.
¿Estás bien?, preguntó con un tono que era a la vez protector y curioso. Lucas confirmó con un gesto tímido, pero Marta insistió. ¿Qué opinas de todo esto? Debe ser extraño estar aquí. El chico miró a su alrededor antes de responder. Es bonito, pero no parece real, como si fuera un lugar donde la gente no habla de cosas importantes. La respuesta, simple y directa, hizo que Marta reflexionara. Se giró hacia Enrique, que observaba la escena con ojos atentos. ¿Por qué está aquí exactamente, Enrique?, preguntó con un tono desafiante. Enrique sonrió, pero no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su bebida y finalmente dijo, «Pensé que sería educativo para todos». Marta entrecerró los ojos, percibiendo que había algo más profundo y posiblemente cruel detrás de esa respuesta. Gustavo, quien había estado escuchando de cerca, decidió acercarse aún más. Sabía que su padre tenía un plan, y esos planes nunca eran altruistas. «Papá, ¿invitaste a Lucas para enseñarle algo a él o a nosotros?». La pregunta, aunque formulada de manera casual, golpeó a Enrique como una puñalada. El ambiente en el salón estaba cambiando, y Enrique comenzaba a darse cuenta de que controlar esa noche sería más difícil de lo que imaginaba. El ambiente en la mansión de Enrique era tenso. A pesar de todo el lujo y la elegancia, el centro de atención era Lucas, el niño de la calle, cuya presencia desafiaba la comodidad de muchos invitados. Los murmullos seguían extendiéndose por el salón y las reacciones variaban. Algunos miraban a Lucas con desprecio, otros con curiosidad, y unos pocos, como Marta y Gustavo, comenzaban a cuestionar los motivos de Enrique para haberlo traído allí. Sin embargo, el chico se mantenía firme, aunque sentía el peso de aquellas miradas. Marta, decidida a proteger a Lucas, se acercó a Gustavo para intercambiar impresiones. «Tu padre está intentando algo más que simplemente exhibir al chico», dijo con los ojos fijos en Enrique. Gustavo asintió. Conocía bien a su padre y sabía que Enrique siempre tenía una segunda intención, especialmente en situaciones que involucraban humillación o manipulación. «La cuestión es, ¿qué quiere realmente demostrar con esto?», respondió Gustavo, sintiendo una creciente inquietud. Mientras tanto, Lucas caminaba por el salón intentando mezclarse, aunque sabía que nunca sería aceptado allí. Escuchaba fragmentos de conversaciones, algunas intencionadas, otras susurradas, todas cargadas de juicio. «No debería estar aquí», comentó alguien. «Esto es ridículo», añadió otra persona. Pero Lucas eligió ignorarlas, centrándose en observar y aprender de ese lugar tan distante de su realidad. Sabía que, de alguna manera, estaba allí por un propósito mayor, aunque aún no lo entendía del todo. Enrique, al notar que Marta y Gustavo se acercaban cada vez más a Lucas, decidió intervenir. Se aproximó casualmente, con una sonrisa que escondía su frustración. «Parece que mi joven invitado está causando sensación», dijo con un tono ligeramente burlón. Marta no dudó en responder. «Tal vez esté mostrando algo que muchos aquí necesitan ver». Enrique levantó una ceja, visiblemente molesto. No era la respuesta que esperaba. En ese momento, otro invitado, visiblemente ebrio, decidió unirse a la conversación. «Oye, chico, ¿sabes qué es el caviar?», preguntó, con una risa arrogante. Antes de que Lucas pudiera responder, Gustavo intervino. «¿Y tú sabes qué es la dignidad?». Su voz era calma pero firme, y la pregunta dejó al hombre desconcertado. Marta sonrió discretamente, mientras Enrique parecía aún más irritado por el giro que tomaba la noche. La fiesta, que se suponía sería una demostración de poder y control para Enrique, comenzaba a transformarse en algo completamente diferente. Y Lucas, sin darse cuenta, era el catalizador de ese cambio. Marta, con su postura confiada, decidió acercar a Lucas para protegerlo de un entorno que claramente intentaba devorarlo. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo con una sonrisa alentadora. Lucas asintió, agradecido, aunque aún incómodo con la atención que continuaba sobre él. «Solo quería comer algo y ver cómo es este lugar», confesó en voz baja. Marta, sintiendo la honestidad en sus palabras, miró a Enrique con aún más desconfianza. Algo en esa situación no cuadraba, y estaba decidida a descubrirlo. Mientras tanto, Enrique observaba desde la distancia, apretando la copa de champán con fuerza. Percibía que el control de la noche se le estaba escapando de las manos. Cada palabra de Lucas, cada intervención de Gustavo y Marta,
parecía desviar la atención de su intento de humillación, transformando la fiesta en algo completamente distinto. Necesitaba un nuevo movimiento, algo que recuperara el propósito inicial de su provocación. Los invitados, por su parte, estaban divididos. Algunos comenzaban a simpatizar con Lucas, admirando su calma e inteligencia frente a una situación tan difícil. Otros, sin embargo, seguían atrapados en sus prejuicios, considerando su presencia una ofensa. Un grupo de mujeres reunidas en un rincón susurraban sobre cómo Enrique quizás estaba intentando hacer una buena acción, pero sus palabras estaban cargadas de ironía, y sus risas dejaban claro que no lo creían. Gustavo, cansado de las insinuaciones, confrontó directamente a su padre. «¿Cuál es el verdadero objetivo de todo esto, papá?», preguntó con un tono serio que llamó la atención de Marta y hasta de algunos invitados. Enrique esbozó una sonrisa forzada, tratando de mantener las apariencias. «Solo quería mostrar algo diferente, expandir los horizontes de nuestro círculo», respondió, como si estuviera haciendo un favor a todos. Gustavo, sin embargo, no se dejó convencer. «¿Expandir los horizontes o satisfacer tu ego?», replicó, provocando un silencio tenso. Lucas, que hasta entonces se había mantenido en silencio, finalmente habló. «No sé por qué fui invitado», dijo, mirando directamente a Enrique, «pero creo que, si fue para humillarme, eso dice más de usted que de mí». Sus palabras, simples y directas, resonaron en el salón. Marta lo miró con orgullo, mientras Gustavo lanzó una mirada cortante a su padre. Enrique, por primera vez en toda la noche, se quedó sin palabras. La dinámica de la fiesta había cambiado por completo. Lucas, el niño de la calle, ya no era un objeto de humillación. Se había convertido en la voz que desafiaba las pretensiones e hipocresías de ese mundo. Mientras el salón empezaba a reorganizarse, Lucas notaba algo que transformaba su percepción de aquel entorno. A pesar del evidente lujo, había un vacío en el aire, un silencio implícito entre las risas exageradas y las conversaciones superficiales. Observaba cada detalle, las expresiones rígidas, las miradas vacías de algunos invitados y cómo incluso Gustavo, el hijo de Enrique, parecía fuera de lugar en medio de tanto glamour. Lucas se dio cuenta de que, aunque estaban rodeados de riqueza, muchos allí buscaban algo que el dinero no podía ofrecer. Marta, por su parte, seguía el comportamiento de Lucas con creciente atención. No parecía intimidado en absoluto. En lugar de eso, mostraba una curiosidad natural, casi analítica, que le permitía ver más allá de las apariencias. La forma en que Lucas interactuaba con las personas y su capacidad para mantenerse tranquilo en una situación tan desigual intrigaban profundamente a Marta. «Tienes algo especial», le dijo al pasar discretamente junto a él. Lucas la miró con sorpresa, pero no respondió. Todavía no entendía del todo el impacto que estaba causando. Mientras Marta reflexionaba sobre Lucas, se presentó un nuevo momento. Uno de los invitados, un hombre mayor que parecía genuinamente interesado, se acercó a Lucas. «Chico, ¿dónde aprendiste a ser tan perspicaz?», preguntó en tono amistoso. Lucas, con su habitual sencillez, respondió: «Presto atención. En la calle, si no prestas atención, no sobrevives». Su respuesta, cargada de una verdad cruda, hizo que el hombre retrocediera un instante, absorbiendo las palabras. Se dio cuenta de que en Lucas había una sabiduría que superaba su edad. Al escuchar esa conversación, Gustavo empezó a acercarse más a Lucas. Veía algo que su padre jamás podría entender. Lucas no estaba allí solo como un niño de la calle. Tenía una fuerza silenciosa, una inteligencia emocional que pocos en el salón podían igualar. «Me impresionas», dijo Gustavo con una sonrisa genuina. «La mayoría de las personas aquí nunca tendría el valor de hablar como tú». Lucas sonrió tímidamente, pero en su interior se sintió reconocido. Mientras tanto, Enrique observaba desde lejos, tratando de entender cómo su plan se le estaba escapando de las manos. No podía negar que Lucas había cambiado el clima de la fiesta. Su presencia no solo desafiaba el status quo, sino que también revelaba algo que muchos allí intentaban ocultar, que en medio del lujo faltaba humanidad. Enrique, por primera vez, empezó a cuestionar si el verdadero espectáculo de la noche no era Lucas, sino la hipocresía de su propio círculo.
Marta no podía apartar los ojos de Lucas. Había algo en ese chico que le hacía querer entender más sobre su historia, sus luchas y, sobre todo, cómo era capaz de mantener tanta dignidad en un entorno tan hostil. Decidió llevarlo a un lado para una conversación. Lucas, hablas con una confianza que muchos adultos no tienen. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó con genuina curiosidad. Lucas se encogió de hombros y respondió con sencillez. En la calle aprendes a hablar para que te escuchen. Si no, nadie te presta atención. La respuesta de Lucas impactó a Marta como una revelación. Era cierto. En el mundo de Enrique, las voces más altas solían ser las más vacías, mientras que las que surgían de experiencias auténticas, como la de Lucas, llevaban un peso que pocos sabían reconocer. Marta sonrió, pero sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que ese chico había aprendido algo tan valioso de una forma tan dura. Miró a Enrique, que se mantenía a distancia, y sintió una creciente ira hacia él por haber usado a Lucas como un peón en su juego social. Mientras Marta reflexionaba, Gustavo volvió a acercarse a Lucas. «¿Sabes?», empezó, «me recuerdas a alguien». Lucas levantó la mirada curioso. «¿A quién?», preguntó. Gustavo dudó antes de responder, pero finalmente dijo, «A mi madre. Ella siempre decía que las personas más fuertes son las que nadie nota». Lucas, que rara vez hablaba de sí mismo, se sintió reconfortado por esas palabras. Por un instante, olvidó que estaba en un salón lleno de extraños. Alrededor, otros invitados también comenzaron a observar a Lucas de manera diferente. Surgieron algunas preguntas, y el niño, con una paciencia sorprendente, respondió a todas. «¿Cómo es vivir en la calle?», preguntó alguien. Lucas no dudó. «Difícil, pero uno aprende a valorar las cosas pequeñas como un plato de comida o una sonrisa sincera». Marta, que estaba a su lado, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Lucas no solo estaba sobreviviendo, estaba enseñando algo a todos allí. Enrique, observando desde lejos, sentía una mezcla de irritación e incomodidad. Su plan claramente había salido de control. Quería que Lucas fuera un ejemplo de debilidad, pero el chico estaba demostrando todo lo contrario. La fiesta, que debía ser una exhibición de poder y estatus, se había convertido en una lección de resiliencia y humanidad. Por primera vez, Enrique se sentía expuesto. La noche avanzaba, pero la tensión en el salón no disminuía. Marta, decidida a entender qué motivaba a Enrique a invitar a Lucas, comenzó a hacer preguntas discretas a otros invitados. Nadie parecía saber el motivo real. Para muchos era solo otra de las excentricidades del millonario, pero para Marta había algo más profundo, algo que Enrique quería ocultar. Se acercó a Gustavo y en voz baja le preguntó, «¿Crees que tu padre tiene alguna conexión con este chico?». Gustavo frunció el ceño, sorprendido. La idea nunca había cruzado su mente, pero ahora parecía plausible. Mientras tanto, Lucas seguía siendo el centro de atención. Respondía preguntas y compartía historias con una honestidad que desarmaba incluso a los más cínicos. Algunos invitados, como Marta, comenzaron a notar algo familiar en el chico. Su postura, su mirada intensa e incluso algunas expresiones recordaban a Enrique en su juventud. Marta, cada vez más intrigada, decidió confrontar directamente a Enrique. «¿Por qué Lucas está aquí realmente?», le preguntó, mirándolo fijamente. Enrique trató de ocultar su irritación. «Ya lo he dicho. Es solo un gesto de caridad», respondió con una sonrisa fría. Pero Marta no se dejó convencer. «La caridad no es algo que combine contigo», replicó. Enrique no respondió, pero la incomodidad en su rostro era evidente. Marta sabía que estaba en el camino correcto. Regresó al salón decidida a descubrir más sobre Lucas, y fue entonces cuando una idea la golpeó. Tal vez el chico era más cercano a Enrique de lo que él quería admitir. Marta comenzó a observar cada detalle, buscando pistas. Notó cómo Lucas tenía algunas características físicas que recordaban a Enrique. La forma de los ojos, la leve sonrisa de un lado de la boca. Decidida a confirmar sus sospechas, Marta comenzó a hablar con Lucas de manera más directa. «Lucas, háblame de tu familia», le pidió, intentando sonar casual. El chico dudó por un momento antes de responder. «Nunca conocí a mi padre. Solo sé que mi madre decía que era rico,
Pero se fue antes de que yo naciera. Las palabras de Lucas fueron como una pieza clave que encajaba perfectamente en el rompecabezas. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que necesitaba confirmarlo, pero en ese momento estaba casi segura. Enrique era el padre de Lucas. El impacto de ese descubrimiento estaba a punto de cambiar el rumbo de la noche. Marta, ahora convencida de su teoría, comenzó a ensamblar las piezas en su mente. Las similitudes físicas entre Lucas y Enrique, las evasivas del millonario cuando era confrontado y la información revelada por el niño sobre su padre ausente, formaban un cuadro imposible de ignorar. Decidió que necesitaba más respuestas antes de hacer cualquier acusación. Observando a Enrique, notó que también parecía inquieto, lanzando miradas ocasionales a Lucas, como si estuviera enfrentando algo que prefería mantener enterrado. Mientras tanto, Lucas, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor, comenzó a contar una historia que captó la atención de todos. Habló sobre su madre, una mujer fuerte que trabajaba duro para mantenerlo hasta que enfermó. Ella decía que mi padre era un hombre importante, pero que nunca quiso saber de nosotros, reveló, con una tristeza contenida que silenció el salón. Marta lanzó una mirada afilada a Enrique, quien desvió el rostro visiblemente incómodo. Gustavo, que hasta entonces solo había estado observando, empezó a conectar los puntos. Nunca había oído hablar de otro hijo, pero la reacción de su padre y la historia de Lucas parecían encajar de forma inquietante. «Papá», dijo Gustavo, acercándose a Enrique, «¿qué está pasando aquí?» Enrique intentó apartar a su hijo con un gesto impaciente, pero Gustavo insistió. «Trajiste a este chico aquí por una razón. Es hora de decir la verdad». La tensión en el salón era casi palpable. Los invitados, que hasta entonces estaban entretenidos con la presencia de Lucas, ahora estaban cautivados por el desarrollo de un drama familiar inesperado. Marta, aprovechando el momento, decidió presionar a Enrique una vez más. «¿Es verdad, no?», preguntó con una voz firme que resonó en el silencio. Enrique, acorralado, respiró hondo antes de murmurar: «Yo no estoy seguro», pero su expresión lo delataba. Lucas, que había permanecido en silencio, miró a Enrique con ojos que ahora brillaban de comprensión y dolor. «¿Eres mi padre, verdad?», preguntó con la voz temblorosa. Enrique intentó responder, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Gustavo, visiblemente afectado, puso una mano en el hombro de Lucas. «Si esto es verdad, tenemos mucho de qué hablar», dijo mientras Enrique luchaba por recuperar el control de la situación. La revelación cayó como una bomba, transformando completamente el ambiente de la fiesta. El secreto de Enrique había sido expuesto, y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias, no solo frente a Lucas, sino también ante todos los presentes. Enrique permaneció inmóvil, como si la pregunta de Lucas lo hubiera congelado en el tiempo. El salón, antes lleno de murmullos y risas, ahora estaba sumido en un silencio incómodo. Todos esperaban una respuesta del millonario. Marta, con los brazos cruzados, se mantenía firme, con los ojos fijos en Enrique, como si le dijera: «Es ahora o nunca». Gustavo, al lado de Lucas, parecía dividido entre la ira hacia su padre y el deseo de proteger al chico. «Le debes la verdad», dijo Gustavo con un tono grave, rompiendo el silencio. Enrique suspiró profundamente, como si cargara con el peso de años de secretos. Miró a Lucas, quien lo observaba con una mezcla de expectativa y miedo. «Sí», comenzó, con la voz baja y vacilante. «Es posible que seas mi hijo». El asombro se apoderó del ambiente, incluso de aquellos que ya sospechaban la verdad. Enrique intentó justificar su ausencia. «Yo no lo sabía, no hasta ahora». Pero su explicación sonaba vacía, como si ni él mismo creyera en sus palabras. Lucas se quedó inmóvil procesando la revelación. No sabía si sentir alivio por finalmente tener una respuesta o ira por la ausencia de tantos años. «Mi madre siempre dijo que nos abandonaste», dijo con la voz quebrada. Enrique, ahora visiblemente afectado, intentó negar. «No lo sabía, Lucas. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». Pero Lucas no parecía convencido. Para él, esas palabras eran solo excusas tardías que no podían borrar años de dolor. Marta, aprovechando el momento, intervino. «Enrique, ¿qué vas a hacer ahora? No basta con admitirlo. Tienes que asumir tu responsabilidad».
Esas palabras resonaron como un desafío, y todas las miradas volvieron a centrarse en Enrique. Sabía que no había una salida fácil. Gustavo, todavía junto a Lucas, negó con la cabeza en señal de desaprobación. Siempre hablas de legado, papá. Pues bien, aquí está el tuyo. ¿Qué harás con esto? Mientras Enrique luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Lucas tomó la iniciativa. No quiero nada de ti, dijo, con una firmeza sorprendente para alguien tan joven. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué nunca intentaste buscarme? La pregunta, simple pero devastadora, parecía quitarle el suelo a Enrique, quien se quedó sin respuesta. La noche se había convertido en un juicio moral, con Lucas en el centro. Enrique miró a Lucas, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Se había preparado para muchas situaciones en su vida, negociaciones millonarias, discursos frente a inversores, incluso batallas judiciales, pero nada lo había preparado para ese momento. La mirada de Lucas era como un espejo, reflejando todo lo que había evitado enfrentar. Yo no sé por dónde empezar, dijo finalmente, con voz baja y cargada de vergüenza. En aquel entonces era un hombre distinto, egoísta, no quería responsabilidades. Sus palabras, aunque honestas, sonaban como un eco vacío frente a los años perdidos. Lucas cruzó los brazos, intentando mantener la postura, pero sus ojos empezaban a humedecerse. Mi madre cuidó de mí sola. Nunca necesitó de ti, pero siempre decía que yo tenía derecho a saber quién eras. Ahora que lo sé, creo que habría preferido no saberlo. Sus palabras golpearon a Enrique como una bofetada. El orgullo que siempre había ostentado parecía desvanecerse frente a ese chico que, con tan poco, cargaba una fuerza que él jamás había conocido. Marta, que observaba la escena, decidió intervenir nuevamente. Enrique, no basta con reconocer el pasado. Tienes la oportunidad de hacer algo ahora, de reparar al menos un poco lo que se rompió. Gustavo asintió, apoyando las palabras de Marta. Papá, no se trata de dinero, se trata de dignidad. Tienes que demostrarle a Lucas que importa, no solo hoy sino en el futuro. Mientras tanto, algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, incómodos ante la intensidad de la situación. Otros, sin embargo, permanecían, incapaces de apartar la mirada. La verdad que emergía en ese salón trascendía las capas de hipocresía y estatus que habían caracterizado la fiesta. Lucas, con su sencillez, había transformado una celebración de vanidades en un momento de confrontación y autodescubrimiento. Enrique miró a su alrededor, dándose cuenta de que no había escapatoria. Sabía que debía dar un paso adelante, pero la barrera de su orgullo aún lo mantenía atrapado. Lucas, comenzó finalmente reuniendo valor, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar ser alguien mejor si me lo permites. La oferta era sincera, pero Lucas permaneció en silencio, evaluando cada palabra. Lucas guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Miró directamente a los ojos de Enrique, intentando encontrar algo genuino. ¿Que era arrepentimiento verdadero o simplemente otro intento de mantener las apariencias? El salón estaba completamente inmóvil, como si todos esperaran la respuesta del chico. ¿Quieres ser alguien mejor ahora porque te están presionando o porque realmente te importa?, preguntó Lucas con una voz calma pero cargada de peso. La pregunta dejó a Enrique sin palabras por un momento. Sabía que la respuesta era crucial, no solo para Lucas, sino también para él mismo. No voy a mentir, comenzó. Verte hoy me hizo darme cuenta de lo que perdí. Y sí, tal vez esta fiesta me obligó a enfrentar eso aquí, delante de todos, pero eso no significa que mi deseo de cambiar no sea real. Dio un paso hacia Lucas, con las manos abiertas como un gesto de rendición. Si me das una oportunidad, quiero conocerte, no para corregir el pasado, porque eso es imposible, sino para intentar construir algo en el futuro. Gustavo, que estaba al lado de Lucas, colocó una mano en su hombro como gesto de apoyo. Lucas, no tienes que tomar una decisión ahora. Lo que sea que elijas, estaremos aquí para apoyarte. Las palabras de Gustavo no pasaron desapercibidas. Marta asintió, admirada por la madurez que demostraba. Enrique, por otro lado, se dio cuenta de que su propio hijo tenía una sensibilidad que él nunca había mostrado. Lucas respiró hondo. No sé qué pensar, admitió. Mi vida siempre ha sido así, llena de incertidumbres.
Pero algo que mi madre me enseñó fue a dar segundas oportunidades, incluso cuando no se merecen. El salón quedó en silencio, y algunas personas sonrieron discretamente, impresionadas por la sabiduría del chico. Lucas continuó: «No prometo nada, pero tal vez te dé esa oportunidad, no por ti, sino por mí». La sinceridad de Lucas provocó una ola de emociones entre los presentes. Enrique, por primera vez en años, sintió una esperanza genuina, aunque aún cargaba el peso de sus elecciones. La noche, que había comenzado como un juego cruel, terminaba con una posibilidad de redención. Enrique no pudo contener una leve sonrisa de alivio, pero no era una sonrisa de victoria. Era un gesto tímido, cargado de una esperanza cautelosa, como si supiera que tendría que trabajar duro para merecer cualquier vínculo con Lucas. «Gracias», dijo, con un tono más bajo de lo habitual. Por primera vez esa noche, Enrique parecía verdaderamente humano, despojado de su postura arrogante y su armadura de superioridad. Marta, que seguía todo de cerca, respiró aliviada. Aunque sabía que el camino para reparar las heridas de Lucas sería largo, se sentía reconfortada al ver que Enrique finalmente estaba dispuesto a comenzar. «Lucas, tienes más fuerza que cualquier persona en este salón», dijo Marta, mientras ponía una mano reconfortante en el hombro del chico. Él la miró con una pequeña sonrisa, agradeciendo silenciosamente todo su apoyo. Gustavo, aún cerca, decidió aprovechar la oportunidad para reforzar su posición. «Papá», comenzó con una voz firme, «si realmente quieres cambiar tendrás que demostrarlo. No a mí ni a Marta, sino a Lucas, y eso empieza ahora». Enrique asintió, reconociendo que su hijo tenía razón. Por primera vez, sintió una punzada de orgullo hacia Gustavo, dándose cuenta de que se había convertido en todo lo que él, Enrique, nunca había sido. Los invitados que quedaban en el salón empezaron a murmurar entre ellos. El evento, planeado como una celebración de ostentación, se había convertido en un drama íntimo que exponía las fragilidades humanas. Algunos se retiraron en silencio, mientras que otros permanecieron, más interesados en el desenlace de la noche que en la fiesta misma. Marta, notando esto, hizo un gesto discreto a los camareros para que comenzaran a cerrar el servicio. Lucas, observando todo el movimiento a su alrededor, sintió algo nuevo: respeto. No venía de todos, pero sí de personas como Marta y Gustavo, que habían mostrado empatía y apoyo incondicional. Aunque seguía cargando dudas y heridas, decidió en ese momento no dejar que la ira dominara su vida. Antes de salir de la mansión, miró a Enrique y le dijo: «Si quieres conocerme, tendrás que venir a donde estoy. No lo haré solo». Sus palabras, simples pero poderosas, dejaron a Enrique pensativo. Mientras Lucas salía acompañado por Marta y Gustavo, Enrique se quedó inmóvil en la puerta de la mansión, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Sabía que le esperaba un largo camino y que esa era su última oportunidad de redención. El salón parecía finalmente calmarse, pero Enrique permanecía en la entrada, encarando el vacío que Lucas había dejado al salir. Sentía el peso del silencio a su alrededor, como si el mundo esperara su próximo movimiento. Fue entonces cuando una voz rompió el aire, afilada como una navaja. «Así que es verdad, eres su padre». Todas las miradas se volvieron hacia la puerta principal, donde un hombre robusto, con un semblante cansado pero con una mirada decidida, cruzaba el umbral de la mansión. Era Rafael, el hombre que había actuado como padre de Lucas toda su vida. Rafael avanzó con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas y desconfiadas de los invitados. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, cada uno cargado de años de dolor y rabia. Enrique, quien momentos antes parecía vulnerable, adoptó de nuevo una postura defensiva. «Rafael», dijo con un tono frío y calculado, «no esperaba verte aquí». Rafael se detuvo a pocos metros de Enrique y cruzó los brazos. «Ni yo esperaba tener que venir, pero no puedo ignorar lo que escuché. Trajiste a Lucas aquí para convertirlo en un espectáculo, ¿verdad?». La acusación de Rafael fue como una bofetada para Enrique. Sabía que, en parte, era verdad. Enrique abrió la boca para hablar, pero Rafael lo interrumpió. «¿Crees que puedes aparecer en la vida de un chico que apenas conoces, causar este caos y luego simplemente volver a tu mundo de lujo?» Rafael daba un paso al frente con cada palabra, y Enrique,
Aunque intentaba mantener la compostura, retrocedía instintivamente. Marta, que observaba la escena, decidió intervenir. «Rafael», dijo con una voz firme pero serena, «Lucas es lo único que importa aquí. Ahora necesitamos pensar en lo que es mejor para él». Rafael respiró hondo, tratando de controlar su ira. Sabía que Marta tenía razón. «Ese chico lo ha sido todo para mí», dijo Rafael, con una voz más baja pero llena de emoción. «Yo lo crié, estuve allí en cada momento difícil, y ahora tú apareces, creyendo que puedes reclamar algo». Enrique sintió como la culpa crecía en su interior, pero también sabía que debía defenderse. No sabía que él existía, Rafael. Eso no borra lo que tú hiciste por él, pero tampoco significa que no tenga derecho a intentarlo. El enfrentamiento continuaba, y el salón volvía a llenarse de tensión. Cada palabra intercambiada era un fragmento de verdad que salía a la luz, mientras los presentes esperaban ansiosos el desenlace. Rafael avanzó un paso más, ahora cara a cara con Enrique. ¿Derecho? Hablas de derechos como si la vida fuera un contrato. No lo es. Lucas no necesita un padre que aparezca cuando le conviene. Necesita a alguien que esté dispuesto a hacer sacrificios reales por él. Su voz era firme pero cargada de emoción, como si cada palabra llevara años de frustración y amor acumulados. Enrique, por primera vez, bajó la mirada. Sabía que no podía rebatir esa verdad. Marta, viendo que la tensión llegaba a un punto crítico, intentó intervenir nuevamente. «Rafael, Enrique», comenzó con voz calmada pero firme, «esta discusión no se trata de quién tiene más derechos o quién ha hecho más. Se trata de Lucas. Él es el único que puede decidir lo que quiere a partir de ahora». Sus palabras trajeron un breve momento de reflexión. Enrique, atrapado en su propia culpa, asintió levemente. Rafael cruzó los brazos, aún reticente, pero reconoció la sensatez de Marta. Mientras los dos hombres procesaban sus emociones, Gustavo decidió unirse a la conversación. «Rafael», dijo acercándose, «sé que tienes toda la razón para estar furioso, pero, si me lo permites, creo que Lucas merece más que solo este enfrentamiento. Merece ver a dos personas que se preocupan por él encontrar una manera de trabajar juntos». Las palabras de Gustavo tomaron a todos por sorpresa, incluido Enrique, que miró a su hijo con admiración. Rafael permaneció en silencio por unos momentos, respirando profundamente mientras reflexionaba sobre lo que Gustavo había dicho. «¿Trabajar juntos?», respondió Rafael finalmente, con un tono que mezclaba escepticismo y esperanza. «¿De verdad crees que él tiene lo que se necesita para ser un padre?». Gustavo no dudó. «Tal vez no todavía, pero si está dispuesto a intentarlo, Lucas merece decidir. Tú siempre serás parte de su vida, Rafael. Nada cambiará eso». Las palabras dichas con tanta convicción incluso despertaron en Enrique una pequeña chispa de esperanza. El salón volvió a sumirse en el silencio. Marta observaba cada reacción con atención, lista para intervenir si era necesario. Enrique, finalmente reuniendo el coraje, extendió la mano hacia Rafael. «No puedo borrar lo que has hecho por Lucas, ni quiero quitarte tu lugar. Solo quiero la oportunidad de estar presente de ahora en adelante». Rafael miró la mano extendida, vaciló, pero finalmente la estrechó. «Esa decisión es de Lucas», dijo con firmeza. «Pero estaré vigilando». El apretón de manos entre Rafael y Enrique marcó un momento de tregua, aunque estaba lejos de ser un cierre definitivo. Ambos sabían que el verdadero desafío comenzaría cuando Lucas fuera confrontado con la idea de aceptar un vínculo con su padre biológico. Marta, al notar que la tensión en el salón había disminuido, sugirió que todos se retiraran para permitir que las emociones se calmaran. «Ya ha habido demasiada exposición esta noche», dijo, mirando a los pocos invitados que quedaban. «Démosle a Lucas el tiempo que necesita». Enrique, todavía afectado por la intensidad del enfrentamiento, asintió. Sabía que nada se resolvería en un solo encuentro, pero sentía que este era el comienzo de algo importante. Rafael, por su parte, seguía siendo escéptico. «Vas a necesitar más que palabras bonitas, Enrique», dijo antes de darse la vuelta y salir por la puerta principal. Gustavo, observando a su padre, percibió que algo había cambiado. Por primera vez, Enrique parecía realmente dispuesto a enfrentarse a sus fallos. Mientras el salón se vaciaba, Marta se acercó a Enrique. «Has dado el primer paso.
Pero sabes que no será suficiente, le dijo con su habitual franqueza. Enrique suspiró profundamente. Lo sé, respondió, pero es la primera vez en años que siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Marta sonrió levemente. Entonces no lo arruines, advirtió antes de marcharse. Enrique se quedó solo en el salón reflexionando sobre la noche. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. Tendrás que ir donde yo estoy. Sabía que no podía esperar que el chico se adaptara a su mundo. Era él quien debía hacer el esfuerzo. Gustavo, al regresar junto a su padre, rompió el silencio. «¿Vas a buscarlo, verdad?» Enrique miró a su hijo y respondió. «No tengo opción. Se lo debo a él. Y a mí mismo». Afuera, Rafael encontró a Lucas sentado en uno de los escalones de la mansión, pensativo, mirando al cielo estrellado. «¿Estás bien?», preguntó Rafael, acomodándose a su lado. Lucas se encogió de hombros, sin apartar la vista del horizonte. «No sé qué pensar. Todo es tan confuso». Rafael colocó una mano firme y reconfortante en su hombro. «No necesitas decidir nada ahora, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí». Ambos permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. El cielo estrellado parecía ofrecer un raro momento de tranquilidad tras la agitada noche. «¿Sabes?», dijo Rafael rompiendo el silencio, «cuando tu madre me habló de ti, supe que la responsabilidad sería inmensa. Nunca dudé, y no voy a dudar ahora, aunque eso signifique compartir este espacio con Enrique». Lucas se giró hacia él, analizando sus palabras. «¿Y si solo está diciendo eso para quedar bien? ¿Y si vuelve a rendirse?». Rafael suspiró profundamente, sintiendo el dolor genuino en la pregunta del niño. «Entonces sabrás que le diste una oportunidad justa. Pero, al final, Lucas, eres tú quien decide quién importa en tu vida». Mientras conversaban, Enrique apareció en la puerta de la mansión, dudando si acercarse. Observó la escena durante un momento, temiendo que su presencia pudiera interrumpir algo importante. Gustavo, que lo acompañaba, percibió la inquietud de su padre y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Papá, es ahora o nunca. Demuestra que estás dispuesto a salir de tu zona de confort». Enrique asintió reuniendo valor y comenzó a bajar los escalones, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Lucas», llamó con una voz firme, pero sin el tono autoritario de antes. El niño se giró, mirándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada», empezó Enrique, metiendo las manos en los bolsillos como si intentara contener la ansiedad. «Pero quiero decirte algo. No espero que confíes en mí ahora. Quizá nunca confíes, pero si hay alguna posibilidad de que me permitas formar parte de tu vida, aunque sea poco a poco, voy a aferrarme a esa oportunidad con todo lo que tengo». Lucas permaneció en silencio durante unos segundos. Luego miró a Rafael en busca de orientación. Rafael asintió levemente, como diciendo que la decisión era suya. Lucas respiró hondo, sintiendo el peso del momento. «No sé si puedo confiar en ti», dijo con una honestidad cortante. «Pero creo que puedo dar un paso a la vez. No por ti, sino por mí». Enrique dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Rafael, al escuchar la respuesta de Lucas, extendió la mano hacia Enrique. «Si es por el bien de Lucas, lo haremos juntos». Enrique estrechó la mano de Rafael, sellando el acuerdo que cambiaría la vida de los tres. Dentro de la mansión, en el salón ahora vacío, Enrique se encontraba perdido en sus pensamientos, mirando su reflejo en el vidrio de la ventana. No sabía exactamente cómo había llegado a ese punto, pero sentía que algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en años, se sentía vulnerable, despojado de la armadura de arrogancia que había usado para proteger su imagen. «Papá», dijo Gustavo rompiendo el silencio, «no dejes que esto sea solo un momento. Si realmente quieres marcar la diferencia, tienes que ir más allá de las palabras». La noche, que había comenzado como un juego cruel, se había transformado en algo que Enrique jamás esperó. Una mezcla de vergüenza y propósito llenaba su corazón. Se giró hacia Gustavo y con un tono más sincero que nunca, dijo: «Voy a buscarle, no sé si me aceptará, pero tengo que intentarlo». Gustavo asintió, satisfecho con la respuesta. «Lucas es fuerte, pero también merece saber que no está solo». Afuera, Rafael y Lucas seguían conversando, sentados en los escalones de la mansión. Rafael
aunque directo en sus palabras, claramente intentaba proteger al niño. Lucas, empezó, no dejes que las promesas fáciles te engañen. Enrique puede estar hablando en serio ahora, pero personas como él tienen la costumbre de rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Lucas miró a Rafael, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y si no se rinde?, preguntó con una leve duda en la voz. Rafael permaneció en silencio, como si esa posibilidad lo desconcertara, pero luego sonrió ligeramente. Si no se rinde, entonces quizá merezca una oportunidad. Mientras los dos conversaban, Marta salió de la mansión y se acercó a ellos. Lucas, dijo, con una sonrisa reconfortante, tienes más fuerza de la que imaginas. No necesitas tomar decisiones ahora, pero quiero que sepas que tienes apoyo. Elijas el camino que elijas. Rafael, aunque escéptico, percibió la sinceridad en las palabras de Marta y asintió en señal de aprobación. Poco después, Enrique salió de la mansión y vio a los tres juntos. Dudó por un momento antes de acercarse. Lucas, dijo con una voz más suave de lo habitual, sé que tienes todos los motivos para odiarme, pero quiero formar parte de tu vida, si tú me lo permites. Lucas no respondió de inmediato, pero lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ya veremos, dijo finalmente antes de levantarse y caminar junto a Rafael. Enrique observó a Lucas alejarse con Rafael, sintiendo que el peso de la noche aún no se había resuelto del todo. Sabía que las palabras que había dicho eran solo el comienzo de un camino largo e incierto. Gustavo, parado junto a su padre, colocó una mano en su hombro. Va a tomar tiempo, papá, pero si estás dispuesto a esforzarte, Lucas lo notará. Enrique asintió lentamente, sintiendo la sinceridad en la voz de su hijo. Mientras caminaban hacia la salida, Marta apareció nuevamente, trayendo consigo la sabiduría de quien observa todo con claridad. Enrique, dijo, con una mirada seria, no subestimes lo que ocurrió aquí hoy. Fue doloroso pero necesario. Tienes una oportunidad para cambiar, y no hablo solo por Lucas. Esto también es sobre ti. Enrique sabía que ella tenía razón. No se trataba solo de ganarse la confianza de Lucas, sino de enfrentar los errores de su pasado y encontrar la redención. Rafael, al llegar al portón con Lucas, se detuvo y miró hacia atrás. Sabía que ese no sería el último encuentro con Enrique, y una parte de él, aunque reacia, comenzaba a considerar la posibilidad de que el millonario fuera sincero. Lucas, le llamó mientras seguían caminando. Tú decides qué pasará a partir de ahora. Pero recuerda, no todos merecen segundas oportunidades. Usa el corazón y la cabeza para elegir. Lucas asintió, absorbiendo las palabras de Rafael. Sentía una tormenta de emociones dentro de sí, pero también un pequeño destello de esperanza. Lo sé, respondió, con un tono que reflejaba tanto madurez como incertidumbre. Mientras caminaba junto a Rafael, miró hacia atrás y vio a Enrique parado en la puerta de la mansión, con Gustavo a su lado. Por un instante, Lucas sintió que tal vez, solo tal vez, fuera posible construir algo nuevo. A lo lejos, las luces de la mansión brillaban en la oscuridad, como un símbolo de lo que esa noche había representado. Un choque de mundos, de verdades y de decisiones. Lucas sabía que el futuro sería complicado, pero también comprendió que tenía algo que nunca imaginó poseer, el poder de decidir su propio camino. Y con eso dio un paso más, dejando la mansión atrás, pero llevándose consigo algo que jamás había tenido: posibilidades. El camino de regreso a casa con Rafael fue silencioso. Lucas, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo, parecía perdido en sus pensamientos. La noche había sido un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Rafael, respetando el espacio del chico, permaneció a su lado, ofreciendo una presencia sólida y segura. Pero dentro de sí, el hombre también estaba lleno de dudas. ¿Habré hecho lo correcto al confrontar a Enrique de esa manera?, se preguntaba. Al llegar al callejón donde Lucas solía pasar las noches, Rafael se detuvo. Lucas, comenzó con cuidado, no necesitas decidir nada ahora. Lo único que importa es que sepas que estoy aquí. Siempre he estado y siempre estaré. El chico miró a Rafael y asintió, pero en sus ojos aún había algo que el hombre no lograba descifrar.
Quizá era el peso de cargar tantas expectativas de personas diferentes, todas esperando algo de él. Mientras tanto, en la mansión, Enrique estaba sentado solo en su despacho. La grandiosidad del ambiente parecía aún más vacía esa noche. Miraba una fotografía antigua sobre la mesa, una imagen de él más joven, junto a Gustavo cuando era un niño. «¿En qué momento me perdí?», murmuró para sí mismo. La noche había desenterrado heridas que creía enterradas para siempre, pero por primera vez sintió que enfrentarlas era más importante que esconderse de ellas. Marta, quien había permanecido en la mansión después de la fiesta, entró al despacho sin anunciarse. «Enrique», dijo con el tono firme que él tanto respetaba, «lo que pasó hoy puede ser el comienzo de algo bueno. Pero solo si tienes el valor de continuar». Enrique, con una mirada cansada, respondió: «No sé si estoy preparado para esto, Marta. No sé si Lucas siquiera quiere darme esta oportunidad». Marta se acercó y puso una mano en su hombro. «No se trata de estar preparado. Se trata de intentarlo, incluso con miedo». Esa misma noche, mientras Rafael dormía en un colchón improvisado, Lucas permanecía despierto. Miraba las estrellas, buscando respuestas en el cielo. «¿Qué hago ahora?», susurró para sí mismo, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que lo que eligiera cambiaría todo. Lucas se giró intentando encontrar consuelo en el pequeño espacio donde dormía, pero los pensamientos no le daban paz. La imagen de Enrique parado en la puerta de la mansión, con los ojos cargados de algo entre arrepentimiento y esperanza, se repetía en su mente. Había esperado durante años respuestas, pero ahora que las tenía, todo parecía aún más confuso. Rafael roncaba suavemente a su lado, completamente ajeno a la tormenta interna que el chico enfrentaba. ¿Debería darle una oportunidad?, pensaba Lucas, sintiendo cómo esa pregunta pesaba cada vez más. En la mansión, Enrique también pasaba la noche en vela. Caminaba de un lado a otro en su despacho, repasando los acontecimientos. Por primera vez, veía la fragilidad de su vida, antes escondida tras el lujo y el poder. Lucas no era solo un chico de la calle que había traído por capricho, era una conexión con un pasado que Enrique había descuidado y una oportunidad de redención. ¿Sería demasiado tarde? Tomó el teléfono, dudó un instante y finalmente llamó a Marta. «¿Crees que me dará una oportunidad?», preguntó Enrique con un tono que Marta nunca había escuchado antes. Sonaba como un hombre derrotado, pero decidido a levantarse. «Eso no depende solo de él, Enrique. Depende de ti. No esperes que Lucas corra hacia ti. Ve tú hacia él. Demuéstrale que estás dispuesto a caminar a su lado, y no solo a observarlo desde lejos», respondió Marta con su habitual sabiduría. Enrique agradeció y colgó, sintiéndose ligeramente animado. A la mañana siguiente, Rafael despertó y encontró a Lucas ya de pie, sentado sobre una pila de cajas, mirando al horizonte. «¿Dormiste bien?», preguntó Rafael. «Todavía somnoliento». Lucas se encogió de hombros. «Estuve pensando toda la noche», dijo. «No sé si puedo confiar en él, pero quizá debería intentarlo. No por él, sino porque creo que necesito saber quién soy». Rafael, aunque reticente, percibió la sinceridad en el chico y decidió apoyarlo, a pesar de sus reservas. Más tarde, Lucas reunió valor y caminó hacia la mansión, con Rafael a su lado. Al llegar, Gustavo les abrió la puerta con una sonrisa acogedora. Enrique estaba al fondo, esperando ansiosamente. Lucas respiró hondo y dio el primer paso. «Veamos qué pasa», dijo, mirando directamente a Enrique.